Una mujer colombiana hermosa y exitosa, en pleno proceso de divorcio para escapar de un marido millonario que la asfixiaba con su control, decide volar a Madrid para respirar libertad por primera vez en años. Solo 6 semanas después, desaparece por completo de su lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, sin rastro de lucha. Solo queda una maleta desconocida que un hombre con casco integral, lata de pintura en aerosol y cinta adhesiva arrastra fuera del edificio en plena madrugada. Lo más terrorífico, ese hombre era su propio marido, que había conducido en secreto más de 2.500 kilómetros desde Serbia hasta España, con matrículas robadas, cristales tintados de negro y un plan minuciosamente preparado durante meses solo para asegurarse de que ella nunca recibiría ni $1 de los decenas de millones que construyeron juntos, y de que nunca viviría si lo abandonaba. Esta historia no termina en un tribunal. Termina con una muerte en una celda federal la mañana del 28 de abril de 2025 y, hasta el día de hoy, el cuerpo de Ana María Henao Knežević todavía no ha sido encontrado. ¿Están listos para conocer toda la escalofriante verdad de este caso de divorcio sangriento transnacional? Ana María Henao conoció por primera vez a David Knežević cuando ambos trabajaban en el sector tecnológico en el sur de Florida. Ana María, nacida en Colombia, había emigrado a Estados Unidos con el sueño de construir una carrera exitosa. David, un empresario estadounidense de origen serbio, estaba levantando su empresa de consultoría informática desde cero. Aunque se movían en los mismos círculos profesionales, solo cuando empezaron a trabajar juntos surgió entre ellos algo mucho más profundo. Ana María no pudo evitar sentirse atraída por la ambición y el espíritu emprendedor de David. Él había fundado EOX Technology Solutions en 2012, una prometedora compañía de soporte informático que atendía empresas en todo Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Lo que hacía a David especialmente atractivo a los ojos de Ana María era su visión de futuro y su dedicación a construir algo con significado. La perseverancia y el carisma de David terminaron convenciendo a Ana María de unirse a EOX y edificar la empresa junto a él. A medida que la relación laboral se volvía más intensa, Ana María y David descubrieron que compartían mucho más que simple capacidad empresarial. Ambos entendían las dificultades de construir una vida en América como inmigrantes y encontraban consuelo en la ambición y la motivación del otro. La sociedad comercial se fue transformando poco a poco en una relación sentimental y todos a su alrededor veían claramente que estaban profundamente enamorados. Solo era cuestión de tiempo antes de que David decidiera pedirle matrimonio a Ana María. Su romance estaba construido sobre objetivos comunes y respeto mutuo. El matrimonio parecía el paso natural. Ana María se sintió inmensamente feliz cuando David le propuso matrimonio y aceptó con entusiasmo. El compromiso marcó el comienzo de lo que todos creían que sería un matrimonio exitoso, tanto en lo personal como en lo profesional. En 2011, Ana María y David celebraron su boda para festejar su amor, reuniendo a familiares y amigos de Colombia y de Serbia. Ana María tomó el apellido de David y pasó a ser Ana María Knežević. La pareja se instaló en su nueva casa en Fort Lauderdale, Florida. Todos los asistentes consideraron la boda la unión de dos personas llenas de ambición destinadas a lograr grandes cosas juntos. Ana María asumió el rol de gerente de proyectos en EOX Technology Solutions, mientras David era el fundador y director ejecutivo. Juntos construyeron un negocio exitoso de soporte informático que ofrecía gestión de infraestructura, asistencia de red y consultoría tecnológica. Su cartera de clientes incluía empresas reconocidas en todo el sur de Florida, y la compañía se hizo famosa por su excelente servicio. Con el tiempo, el esfuerzo de Ana María y David empezó a dar frutos extraordinarios. Acumularon una enorme fortuna gracias a los negocios y las inversiones inmobiliarias, poseyendo bienes valorados en millones de dólares. La pareja era propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida, incluyendo varias casas de alquiler que generaban ingresos adicionales. Para el mundo exterior, Ana María y David parecían estar viviendo el sueño americano.
dos inmigrantes exitosos que habían levantado un imperio gracias al trabajo duro y la dedicación. Sin embargo, bajo la superficie de aquel matrimonio aparentemente perfecto, las grietas ya habían comenzado a aparecer en la relación entre Ana María y David. A medida que la empresa seguía creciendo y la fortuna aumentaba, la presión de dirigirla juntos empezó a hacer daño. Ana María comenzó a notar cambios en el comportamiento y la actitud de David que la preocupaban profundamente. El hombre del que se había enamorado y con quien se casó parecía transformarse en alguien que ya no reconocía. Ana María no podía ignorar que David se volvía cada vez más controlador y posesivo. Amigos y familiares observaban que parecía vigilar de cerca todas las actividades de Ana María y se sentía incómodo cuando ella tenía relaciones o intereses independientes fuera del negocio. Ana María se sentía aislada y atrapada por la necesidad de David de saber dónde estaba en todo momento. Su inseguridad crecía mientras se preguntaba si el hombre con quien se había casado estaba mostrando por fin su verdadera naturaleza. A medida que el matrimonio avanzaba, Ana María empezó a sospechar que David no era completamente honesto con ella en muchos aspectos de su vida en común. Descubrió que David había tomado decisiones financieras importantes sin consultarla, a pesar de que se suponía que eran socios iguales tanto en el matrimonio como en los negocios. Ana María empezó a sentir que David la veía más como una empleada que como esposa y socia, y esa percepción le causaba un profundo dolor. La relación de la pareja se volvió cada vez más tensa cuando Ana María comenzó a reclamar su independencia y a cuestionar las decisiones de David. Empezó a expresar su deseo de tener mayor control sobre las finanzas y las operaciones de la empresa, algo a lo que David parecía resistirse. Amigos y familiares de Ana María notaron que se veía menos alegre y más preocupada durante ese periodo, aunque intentaba mantener una fachada positiva en público. Para el año 2023, las inquietudes de Ana María sobre su matrimonio habían llegado al límite. Comenzó a confidenciarse con amigos cercanos y familiares sobre su creciente infelicidad con David y su deseo de poner fin al matrimonio. Ana María expresaba su convicción de que David no la respetaba como pareja igualitaria y que se sentía atrapada en una relación que se había vuelto tóxica y controladora. Las personas que la querían se dolieron al conocer el deterioro de lo que una vez fue visto como un matrimonio prometedor. Ana María tomó la difícil decisión de empezar a explorar opciones de divorcio. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que terminar su matrimonio con David sería mucho más complicado de lo que imaginaba. La enorme fortuna de la pareja, que incluía la empresa y numerosos inmuebles, tendría que dividirse, y Ana María sospechaba que David no cooperaría para llegar a un acuerdo justo. Su inquietud aumentó al darse cuenta de que David parecía decidido a impedir que ella recibiera la parte que creía merecer del patrimonio conyugal. Cuando Ana María consideró seriamente el divorcio, el comportamiento de David se volvió aún más alarmante. Amigos y familiares notaron que se mostraba cada vez más agitado y hostil cada vez que se mencionaba el nombre de Ana María. Las personas cercanas a la pareja observaban que David veía el deseo de independencia de Ana María como una traición, y su reacción indicaba que no estaba dispuesto a dejarla marchar sin pelear. A finales de 2023, Ana María tomó la valiente decisión de poner distancia con David pasando tiempo en Europa. Les dijo a sus amigos y familia que necesitaba espacio para pensar en su futuro y aclarar sus sentimientos sobre el matrimonio. Ana María eligió pasar tiempo en Madrid, España, la ciudad que había amado en visitas anteriores. Ir a España representaba el esfuerzo de Ana María por recuperar su independencia y decidir sus próximos pasos. Que Ana María llegara a Madrid sin David marcó un punto de inflexión importante en su relación. Por primera vez en años, Ana María pudo vivir a su manera, sin la constante supervisión y control de David. Los amigos que hablaron con Ana María durante ese periodo dijeron que se la veía mucho más feliz y relajada que en los meses anteriores. Ana María les confesó a sus seres queridos que estaba disfrutando de su independencia y que cada vez estaba más convencida de que el divorcio era la decisión correcta.
Sin embargo, la reacción de David ante el prolongado séjour de Ana María en Europa alarmó profundamente a quienes conocían a la pareja. En lugar de respetar la necesidad de espacio de Ana María, David parecía obsesionarse cada vez más con sus actividades y su paradero. Amigos y familia notaron que el comportamiento de David se volvía errático y preocupante, mostrando que no aceptaba bien la separación. Durante todo el otoño de 2023, mientras Ana María disfrutaba de la libertad recién encontrada en Europa, David comenzó a realizar acciones que más tarde resultarían claves. Los investigadores descubrieron después que David había iniciado contacto con una mujer colombiana que conoció en una aplicación de citas en octubre de 2023. Esa relación jugaría después un papel crucial en los eventos de febrero de 2024. El tiempo en Madrid le dio a Ana María la claridad necesaria para avanzar hacia el fin de su matrimonio con David. Comenzó a planificar concretamente el divorcio y consultó abogados sobre cómo dividir su enorme patrimonio. Ana María le dejó claro a David que quería una repartición justa de los bienes, incluyendo la empresa y los inmuebles. Sin embargo, la respuesta de David a sus demandas fue totalmente negativa. Según familiares y documentos judiciales, David se opuso ferozmente a dividir equitativamente el patrimonio conyugal con Ana María. Parecía creer que ella no tenía derecho a la mitad de los bienes, a pesar de su importante contribución a la construcción del imperio empresarial. El hermano de Ana María, Felipe, declaró después a los investigadores que la pareja estaba atravesando un divorcio muy tenso con una enorme cantidad de dinero en juego y que David no estaba nada contento con ello. Cuando el año 2023 llegaba a su fin, Ana María decidió pasar la Navidad y Año Nuevo en Madrid en lugar de regresar a Florida. Esa decisión fue una señal clara de que estaba seriamente comprometida con terminar el matrimonio y comenzar una nueva vida a su manera. Familia y amigos de Ana María apoyaron su elección, reconociendo que necesitaba priorizar su salud y seguridad. El 26 de diciembre de 2023, Ana María tomó un vuelo de Miami a Madrid, marcando la última vez que salió de Estados Unidos. Pasar las fiestas lejos de David fue visto por sus seres cercanos como un paso necesario en el proceso de terminar el matrimonio. Ana María les dijo a sus seres queridos que se sentía aliviada y más esperanzada respecto al futuro que en muchos años. La vida de Ana María en Madrid durante las primeras semanas de 2024 parecía ser todo lo que siempre había deseado. Vivía en un bonito apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca y disfrutaba de la libertad de explorar la ciudad y hacer nuevos amigos. Los amigos de Ana María decían que estaba realmente feliz en ese momento y emocionada con las posibilidades que tenía por delante. Estaba planeando establecerse de forma más permanente en Europa y esperaba un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que Ana María ignoraba por completo era que David no aceptaba su decisión de terminar el matrimonio. En lugar de respetar sus deseos y buscar un divorcio pacífico, David empezó a planear algo mucho más oscuro. Los investigadores descubrirían después que David se había preparado minuciosamente para un viaje a Europa que coincidía con la estancia de Ana María en Madrid. El 27 de enero de 2024, David Knesevich voló desde el Aeropuerto Internacional de Miami a Estambul, Turquía. Desde Turquía viajó a Belgrado, Serbia, su país natal, donde aún mantenía contactos. Los documentos judiciales revelarían más tarde que el viaje de David a Serbia no era una simple visita familiar o amistosa, sino el comienzo de un plan cuidadosamente orquestado que terminaría en tragedia. Una vez en Belgrado, David alquiló un Peugeot 308 en una agencia local el 29 de enero de 2024. El contrato de alquiler era de larga duración, del 29 de enero al 15 de marzo, lo que indicaba que David planeaba quedarse en Europa mucho tiempo. Sin embargo, los investigadores descubrirían después que las intenciones de David con ese coche alquilado eran mucho más oscuras de lo que nadie podía imaginar. David salió de Serbia en coche el 30 de enero de 2024 y emprendió un trayecto de aproximadamente 1.600 millas hasta Madrid, España. Conducir de Belgrado a Madrid toma unas 26 horas si se hace sin parar.
Pero David tenía todo el tiempo del mundo porque Ana María no lo esperaba ni tenía motivo alguno para creer que iría a España. Que David eligiera conducir en lugar de volar le permitía llevar objetos que serían difíciles de pasar por un aeropuerto. Durante el trayecto de Serbia a España, David hizo varias paradas que después resultarían significativas para los investigadores. Compró varios artículos, entre ellos pintura en aerosol y cinta adhesiva, en una ferretería de Madrid el 2 de febrero de 2024, precisamente el día en que Ana María desapareció. Que David pudiera encontrar y comprar exactamente esos artículos demostraba que su viaje a Madrid no era improvisado, sino cuidadosamente planificado con antelación. La inquietud de Ana María aumentaba en los primeros días de febrero de 2024. Aunque ignoraba por completo que David estaba en Madrid, Ana María seguía disfrutando de su independencia y planeando su futuro cuando su vida dio un giro repentino hacia la tragedia. El 2 de febrero de 2024, Ana María esperaba con ilusión un viaje a Barcelona que había planeado con una amiga para el 5 de febrero. No tenía ninguna razón para sospechar que su marido, del que estaba separada, se encontraba en la misma ciudad y a punto de ejecutar el plan para acabar con su vida. La noche del 2 de febrero de 2024, Ana María fue vista por última vez al entrar en su edificio de apartamentos en Madrid alrededor de las 14:20. Ana María parecía alegre y seguía su rutina habitual al regresar a casa. No sabía que esa sería la última vez que alguien la vería con vida, ni que su marido separado estaba en Madrid y preparaba su plan. Esa misma noche, alrededor de las 21:27, las cámaras de seguridad del edificio de Ana María grabaron a un hombre con casco integral de moto entrando en el inmueble. El hombre parecía saber exactamente a dónde iba y se movía con determinación dentro del edificio. Una vez dentro, se le vio con una lata de pintura en aerosol rociando intencionadamente las lentes de las cámaras de seguridad para ocultar la visión. Aunque las lentes quedaron manchadas, no totalmente cubiertas, y parte de las acciones del hombre quedaron registradas. El hombre con casco también fue visto pegando cinta adhesiva en la cerradura de la puerta principal del edificio, aparentemente para poder entrar y salir con facilidad. Su forma de moverse indicaba que conocía perfectamente la distribución del edificio y que había planeado cuidadosamente sus acciones. El hombre miró directamente a la cámara mientras lo hacía y aunque el casco cubría casi todo su rostro, sus rasgos corporales quedaron registrados en el video de vigilancia. Alrededor de las 22:30, el mismo hombre con casco volvió a aparecer en las cámaras, esta vez saliendo del ascensor arrastrando una maleta. Esa maleta no estaba cuando entró en el edificio, lo que indicaba que la había tomado dentro. El hombre salió del edificio con rapidez y determinación, desapareciendo de la vista justo después de cruzar la puerta principal. 2 días después, el 4 de febrero de 2024, los bomberos españoles entraron en el apartamento de Ana María para una inspección de seguridad, tras no presentarse al viaje a Barcelona planeado. Al entrar, descubrieron que Ana María ya no estaba allí. Su teléfono, su ordenador portátil y sus cargadores también habían desaparecido del apartamento, lo que indicaba que alguien los había retirado intencionadamente. No había signos de forcejeo ni de entrada forzada, lo que sugería que Ana María pudo haber conocido a su atacante. La escena dejó intranquilos a los bomberos y a la policía que acudieron. Los objetos personales de Ana María seguían en el apartamento, pero la desaparición de los dispositivos electrónicos indicaba que alguien había querido eliminar cualquier elemento que pudiera rastrear su ubicación o comunicaciones. La ausencia de signos de lucha era especialmente inquietante, porque sugería que Ana María pudo haber sido sorprendida o neutralizada rápidamente. La mañana del 3 de febrero de 2024, apenas unas horas después de la desaparición de Ana María, varios de sus amigos recibieron extraños mensajes supuestamente enviados por ella. Los mensajes estaban en inglés y en español y decían que Ana María había conocido casualmente a un hombre maravilloso en la calle y que se iba con él a una casa de verano a unas 2 horas de Madrid. Los mensajes explicaban que la señal del móvil sería intermitente y que Ana María llamaría al volver.
Los amigos de Ana María sospecharon de inmediato por varias razones. Primero, los mensajes no sonaban como su estilo habitual de comunicación ni usaban su vocabulario normal. Segundo, Ana María nunca se habría ido espontáneamente con un desconocido. Ese comportamiento no era propio de ella. Tercero, Ana María tenía planeado ir a Barcelona con una amiga y jamás habría desaparecido sin explicación. Las sospechas de los amigos los llevaron a contactar con las autoridades españolas, iniciando la investigación por la desaparición de Ana María. La policía española comenzó revisando las grabaciones de seguridad del edificio de Ana María y rápidamente identificó al sospechoso hombre con casco. Siguieron la marca de la pintura usada para tapar las cámaras y descubrieron que una ferretería de Madrid había vendido ese mismo tipo de pintura, junto con 2 rollos de cinta adhesiva, a un hombre cuya apariencia coincidía con la de David Knežević, el 2 de febrero de 2024 al mediodía. Las cámaras de la tienda grabaron la transacción, aportando una prueba clave que vinculaba a David con el crimen. Los investigadores también descubrieron que se habían robado matrículas en Madrid durante el período de la desaparición de Ana María. Los lectores automáticos de matrículas policiales detectaron esas matrículas robadas cerca de una tienda de motos que había vendido un casco idéntico al que llevaba el intruso. Las matrículas robadas también aparecieron en la calle donde vivía Ana María la noche en que desapareció, aportando más pruebas de un plan cuidadosamente preparado. Pocas horas después de que el hombre con casco abandonara el edificio de Ana María, un Peugeot idéntico al que David había alquilado en Serbia fue grabado pasando por un peaje cerca de Madrid. El coche llevaba matrículas robadas y los cristales estaban completamente tintados de negro, impidiendo ver al conductor. Esa evidencia demostraba que David había usado matrículas falsas para camuflar el coche alquilado y había tintado los cristales para evitar ser identificado por las cámaras. Mientras tanto, los investigadores descubrieron un dato impactante sobre los mensajes enviados desde el teléfono de Ana María. Supieron que David Knežević había contactado con una mujer colombiana que conoció en una app de citas y le había pedido que tradujera frases específicas del inglés al español colombiano estándar. David le dijo a la mujer que necesitaba las traducciones para un amigo en Serbia que estaba escribiendo un guión sobre un personaje colombiano y quería que sonara natural. Los mensajes que David le pidió traducir eran idénticos a los que se enviaron desde el teléfono de Ana María a sus amigos. El texto traducido decía: «Conocí a alguien maravilloso. Tiene una casa de verano a unas 2 horas de Madrid. Ahora vamos para allá y me quedaré unos días. La señal del móvil va y viene. Llamaré cuando vuelva». Mensajes adicionales decían: «Ayer después de terapia necesitaba dar un paseo y él me abordó en la calle y sentimos una conexión mágica que nunca había tenido antes». La mujer colombiana que ayudó a David con las traducciones declaró después a los investigadores que le había contado a su madre sobre el hombre serbio que había conocido por Internet. La madre buscó el nombre de David en Internet y encontró artículos sobre la desaparición de su esposa. Cuando se lo contó a su hija, la mujer se dio cuenta de que los mensajes que había traducido coincidían exactamente con los que recibieron los amigos de Ana María. Ese descubrimiento aportó una prueba directa que vinculaba a David con los mensajes falsos. Cuando David devolvió el Peugeot a la agencia de alquiler en Belgrado el 15 de marzo de 2024, el vehículo mostraba señales de haber sido modificado y usado intensivamente. Había recorrido cerca de 4.800 millas, muchísimo más de lo normal si solo se hubiera usado en Serbia. Los cristales estaban tintados de negro absoluto. El marco de la matrícula había sido alterado y se habían retirado 2 pegatinas de identificación del coche. También había evidencia de que las matrículas se habían quitado y vuelto a colocar, lo que coincidía con el uso de matrículas falsas en el viaje a Madrid. El dueño de la agencia de alquiler le dijo a los investigadores que esas modificaciones eran inusuales y que los clientes normalmente devuelven los vehículos en su estado original. El enorme kilometraje coincidía perfectamente con un viaje de ida y vuelta entre Belgrado y Madrid, aportando más pruebas de que David había usado ese coche para llegar a España y ejecutar su plan contra Ana María.
A medida que avanzaba la investigación, las autoridades de varios países comenzaron a coordinar esfuerzos para construir el caso contra David Knežević. El FBI colaboró estrechamente con la policía española y las fuerzas del orden de Serbia y Turquía para rastrear el itinerario de David y recopilar pruebas. La cooperación internacional fue clave para conectar la compleja cadena de eventos que llevó a la desaparición de Ana María. El 4 de mayo de 2024, David Knežević fue arrestado por agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional de Miami al bajar de un vuelo procedente de Serbia. La detención se produjo tras meses de investigación por parte de fuerzas policiales internacionales que habían construido un caso abrumador con la enorme cantidad de pruebas recopiladas. David fue puesto inmediatamente en prisión preventiva y acusado de secuestro en relación con la desaparición de Ana María. En su primera comparecencia judicial, David Knežević se declaró no culpable de secuestro. Su abogado argumentó que David era inocente y que estaba en Serbia cuando Ana María desapareció. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas de que David había viajado de Serbia a Madrid durante el periodo en que Ana María desapareció, contradiciendo su declaración sobre su paradero. En noviembre de 2024, un gran jurado federal en Miami presentó cargos adicionales contra David Knežević. La nueva acusación lo imputaba por secuestro con resultado de muerte, violencia doméstica transnacional con resultado de muerte y asesinato de un ciudadano estadounidense en el extranjero. Los cargos ampliados reflejaban la convicción de la Fiscalía de que Ana María había sido asesinada durante el secuestro, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. La acusación sostenía que David había viajado desde Miami-Dade a Madrid con la intención de matar, herir, acosar y amenazar a su esposa o pareja íntima, y que había cometido un crimen violento contra ella que causó su muerte. Esos cargos podían conllevar la pena de muerte en caso de condena, reflejando la extrema gravedad de las acusaciones contra él. Durante todo el proceso judicial, David Knežević permaneció encarcelado sin fianza. Los fiscales federales argumentaron que representaba tanto un peligro para la comunidad como un riesgo de fuga debido a sus amplios contactos internacionales y sus grandes recursos económicos. Los abogados de David solicitaron la libertad bajo fianza, pero el juez la denegó, considerando que las pruebas contra él eran muy sólidas y que suponía un riesgo demasiado alto si era liberado. A medida que el caso avanzaba, los investigadores continuaron buscando el cuerpo de Ana María en numerosos lugares de España y otras zonas de Europa. A pesar de los amplios esfuerzos de búsqueda con la participación de múltiples agencias policiales, el cuerpo de Ana María seguía sin aparecer. La ausencia del cadáver dificultaba el enjuiciamiento, pero los investigadores seguían confiando en tener pruebas suficientes para demostrar que David había asesinado a su esposa de la que estaba separado. La familia de Ana María mantenía la firme convicción de que David era responsable de su desaparición y muerte. Sus hermanos, Diego y Felipe Henao, emitieron declaraciones apoyando las acusaciones contra David y expresando su esperanza de que se hiciera justicia. Describieron a Ana María como una mujer amorosa e inteligente que intentó escapar de un matrimonio abusivo y cuya vida fue truncada trágicamente. En febrero de 2025, los fiscales revelaron pruebas adicionales que, según ellos, demostraban la mentalidad homicida de David en los meses previos a la desaparición de Ana María. Agentes del FBI registraron la casa de David en Fort Lauderdale y encontraron un cuaderno con citas que la fiscalía describió como reveladoras del estado mental de David. Una de las citas, atribuida a Joseph Stalin, decía: "La muerte resuelve todos los problemas". Los fiscales argumentaron que esa prueba mostraba que David había considerado la violencia contra Ana María antes de ejecutar su plan. El caso siguió atrayendo atención internacional por destacar los peligros a los que se enfrentan las víctimas de violencia doméstica cuando intentan abandonar relaciones abusivas. La historia de Ana María se convirtió en símbolo de las dificultades que enfrentan muchas mujeres al intentar escapar de parejas controladoras y peligrosas, especialmente cuando hay grandes fortunas de por medio. Sin embargo, el 28 de abril de 2025, el caso dio un giro inesperado cuando David Knežević fue hallado muerto en su celda del Centro Federal de Detención de Miami.
Funcionarios del Buró Federal de Prisiones del Departamento de Justicia estadounidense informaron que David fue encontrado sin respuesta alrededor de las 8:15 de la mañana y fue declarado muerto a pesar de los intentos de reanimación por parte del personal médico de emergencia. Su abogado defensor confirmó después que David se había suicidado. La muerte de David puso fin abruptamente al proceso judicial en su contra, dejando muchas preguntas sin respuestas sobre qué le ocurrió exactamente a Ana María y dónde podría estar su cuerpo. El suicidio fue visto por muchos como una confesión de culpabilidad, aunque también significó que la familia de Ana María nunca tendría la oportunidad de verlo juzgado por los crímenes de los que se le acusaba. La familia de Ana María emitió una declaración a través de sus abogados tras la muerte de David. Que el asesino de Ana María se suicidara cerró un capítulo doloroso de nuestras vidas, antes lleno de temor a que nunca enfrentara la justicia. Ahora cada día que pasa es un recordatorio doloroso de que quizá nunca sepamos dónde escondió el cuerpo de Ana María. Tal vez en algún bosque oscuro en los alrededores de España, en el fondo helado de algún lago, o simplemente en unos metros cúbicos de hormigón anónimo en algún punto de esos 2.500 kilómetros manchados de sangre. Esa es la última humillación, la más cruel que el asesino dejó. No solo nos robó la vida de nuestra hermana, sino también el derecho a llorar junto a su tumba, a dejarle un ramo de flores, a decirle un último adiós. Pero aunque él eligiera escapar de la justicia con la soga de su propia celda, nosotros nunca nos rendiremos. Seguimos en vela, noche tras noche, siguiendo cada perforación, cada detector de metales, cada nueva búsqueda en España y Serbia. Seguimos manteniendo viva la llama de que algún día, aunque solo quede un pequeño fragmento de hueso, traeremos a Ana María a casa. La dejaremos descansar junto a nuestra madre, para que sepa que al fin sus hermanos cumplimos la promesa, no dejar que la olviden. Aunque David esté muerto, el caso no está cerrado en absoluto. Los investigadores de Estados Unidos, España y Serbia siguen levantando cada piedra, revisando cada camino antiguo, rastreando cada última transacción financiera suya. Lo hacen no solo por justicia, sino porque una mujer que soñó con la libertad, que sonrió de verdad en aquellos primeros días de 2024 en Madrid, merece ser encontrada, merece descansar en paz y merece que su historia resuene como una campana de alerta para millones de personas que sufren en silencio la violencia detrás de muros de matrimonios aparentes. Ana María no fue solo una víctima, fue una llama que ardió hasta el último segundo para protegerse a sí misma. El aviso más vivo de que cuando el amor se convierte en control y el dinero en cadenas, el precio de la libertad a veces es la propia vida. Seguiremos buscándote, Ana. Aunque pasen 10 años, 20 años o el resto de nuestras vidas, hasta el día en que la luz del sol de Madrid ilumine tu tumba, no dejaremos de pronunciar tu nombre, no dejaremos de contar tu historia y nunca permitiremos que el asesino gane, aunque ya esté muerto. Recuerden su nombre, Ana María Henao Knežević. Recuerden que luchó hasta el último aliento por ser libre. Y recuerden que solo cuando alcemos la voz juntos, otras mujeres no tendrán que pagar con su vida por salir de una jaula dorada. La historia trágica comienza en una noche de domingo fatídica en São Paulo, cuando Bruna Oliveira da Silva, 28 años, una estudiante de máster dinámica y activista feminista, decide caminar 10 minutos hasta su casa porque perdió el autobús y no logró conseguir un taxi. Lo que ella no imaginaba era que esa decisión quedaría registrada por completo por las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo un hombre desconocido la sigue, la ataca y la arrastra hacia la oscuridad. Lo que hace que este caso sea tan impactante no es solo la muerte desgarradora de Bruna, sino también el extraño destino del propio asesino, Esteliano José Madureira. Él fue encontrado muerto, atado y apuñalado varias veces apenas unas horas antes de que la policía lograra detenerlo, lo que despertó sospechas sobre una justicia rápida ejecutada por
alguien más. ¿Se trata de una coincidencia o de la intervención de una organización criminal temida? Vamos a conocer en detalle la tragedia de Bruna y el desenlace difícil de creer del hombre que cometió este crimen. Bruna Oliveira da Silva, una mujer joven brasileña de 28 años, era la imagen de una madre soltera responsable. Trabajaba de forma constante, criaba a su hijo de 7 años llamado Lur y se las arreglaba cada día con una vida sencilla junto a su padre en Taquera, São Paulo. En la noche del 13 de abril de 2025, ella regresaba a casa utilizando el transporte público, un trayecto que le resultaba familiar, pero que esa vez se convirtió en el último del que su familia tendría noticias. Según el relato de la familia, ese fin de semana Bruna se había quedado en casa de su novio, una vivienda ubicada en la zona oeste de São Paulo. Al llegar la noche del domingo, decidió volver al hogar donde vivía con su padre, el señor Florisvaldo Araujo de Oliveira, y su hijo pequeño. Los padres de Bruna llevaban muchos años separados. Su madre, la señora Simón da Silva, vivía con su nuevo esposo y los hijos pequeños de la pareja, mientras que Bruna había optado por vivir con su padre y cuidar de Lur. Alrededor de las 10:20 de la noche, Simón recibió una llamada de su hija. Bruna, con un tono un poco apresurado, le contó que acababa de perder el autobús para volver a casa y que estaba preocupada por regresar lo antes posible porque su hijo la estaba esperando. También le dijo que el teléfono estaba a punto de quedarse sin batería, pero tranquilizó a su madre diciéndole que se encontraba en uno de los puestos del metro Corinthians Taquera y que iba a pedir prestado un cargador a uno de los vendedores. Esta es la estación terminal de la línea 3 del metro, la línea roja este-oeste, por donde Bruna acababa de llegar desde la estación Butantã. Durante el día, la zona es extremadamente concurrida, ya que se encuentra al lado de la Neoquímica Arena, el estadio del Club Corinthians, que atrae a miles de hinchas. Pero por la noche, especialmente los domingos, el ambiente se transforma por completo. El lugar se vuelve oscuro, desierto y con muy poco movimiento de personas. Mientras hablaba por teléfono con su madre, Bruna también intercambiaba mensajes con su novio. Él le transfirió dinero a través de Pix, una aplicación de transferencias bancarias instantáneas, con la idea de que pidiera un taxi por aplicación para llegar a casa de forma más segura y no tener que esperar demasiado en una zona tan desierta. Pero justo después de las 10:20 de la noche, toda comunicación se interrumpió de manera abrupta. El teléfono de Bruna dejó de contestar. Ella no llegó a su casa, ni envió ningún otro mensaje. Para la familia, en un principio, esto no resultó alarmante. Su madre y su novio pensaron que ya habría subido a un taxi, llegado a casa y que estaría ocupada con su hijo, por lo que no le dieron más vueltas al asunto y se acostaron convencidos de que todo estaba bien. En casa, su padre, el señor Florisvaldo, y el pequeño Lur la esperaron hasta poco después de las 11 de la noche. Ambos estaban cansados después de un día largo y finalmente se quedaron dormidos en la tranquilidad habitual de la casa. Un detalle especialmente importante en este contexto es que Florisvaldo solía entrar a trabajar a las 10:30 de la noche. Por eso, Bruna trató de volver temprano antes de que su padre tuviera que salir, ya que sabía que debía regresar para poder cuidar de su hijo. La prisa que ella expresó durante la llamada con su madre se convirtió en el último momento del que la familia tuvo constancia, antes de que Bruna desapareciera en la oscuridad de la estación Corinthians Taquera sin dejar rastro. Sin embargo, aquella noche, al darse cuenta de que su hija no había logrado llegar a casa antes de su horario de trabajo, Florisvaldo tomó una decisión poco habitual. No salió a cumplir con su turno nocturno como de costumbre. En lugar de eso, se quedó para cuidar de su nieto de 7 años, movido tanto por la responsabilidad hacia el niño como por una sensación de inquietud ante la ausencia de Bruna. Cabe destacar que para la familia no era raro que Bruna llegara tarde. Sus amigos y parientes la describían como una mujer distraída, a menudo apresurada, que solía retrasarse a las citas y cuyo teléfono casi siempre tenía muy poca batería.
Por esa razón, cuando no envió ningún mensaje para avisar, nadie se alarmó de inmediato. Todos pensaron que, como tantas otras veces, reaparecería al cabo de unos minutos. Pero a la mañana siguiente, cuando Florisbaldo despertó y notó que la casa seguía igual de vacía, todo comenzó a parecer fuera de lugar. Al no ver a su hija, la llamó enseguida, pero solo escuchó el tono de apagado. Ese silencio lo desconcertó, y finalmente decidió llamar a Simón para preguntarle si Bruna se había puesto en contacto con ella durante la noche. Simón sintió una inquietud inmediata. Llamó enseguida a Igor, el novio de Bruna, con la esperanza de que, quizá al perder el autobús, su hija hubiera decidido regresar a casa de él. Pero la respuesta de Igor multiplicó su preocupación. Bruna no había vuelto después de haberse marchado. En cuestión de minutos, el instinto de madre le hizo comprender que algo no estaba bien. Y esa misma mañana, los padres de Bruna acudieron juntos a denunciar su desaparición, dando inicio a una búsqueda urgente, cargada de esperanza y al mismo tiempo de miedo. La única pista clara que tenían en ese momento era el último uso del teléfono de Bruna, registrado a las 10:21 de la noche. Según el testimonio de Simón, en la última llamada, Bruna le había dicho que estaba tratando de pedir un Uber, pero que los conductores cancelaban el viaje una y otra vez. Por eso decidió irse caminando a casa. De hecho, la distancia entre la estación Corinthians Taquera y la casa de Bruna era de apenas 10 minutos a pie, o 5 minutos en coche. Y con el carácter apresurado de Bruna, es muy probable que pensara que caminar sería la forma más rápida de llegar a tiempo para cuidar de su hijo, en lugar de seguir esperando un coche. Los 4 días siguientes se convirtieron en los más largos para la familia y los amigos de Bruna. Se dividieron para recorrer distintas zonas, preguntaron en comercios, en puestos callejeros y en cada rincón posible, con la esperanza de encontrar alguna señal de ella. Pero durante esos 4 días, toda información cayó en el vacío. Nadie había visto a Bruna. Nadie había oído nada de ella. El teléfono seguía apagado y ninguna pista los acercaba a una respuesta. Finalmente, el día 17 de abril, la esperanza fue reemplazada por la verdad más dolorosa. Un grupo de jóvenes que pasaba por la zona cercana a la Neoquímica Arena, justo detrás de un aparcamiento y entre unos matorrales, encontró el cuerpo sin vida de Bruna. El lugar donde la hallaron estaba a solo unos pasos de la estación de metro, a escasa distancia del camino que ella pensaba recorrer para volver a casa, como si su trayecto de regreso hubiera sido interrumpido en plena oscuridad. La familia acudió al Instituto de Medicina Legal para identificar el cuerpo, y fueron los tatuajes característicos de Bruna los que les permitieron confirmar que la víctima era ella. El informe de la autopsia indicó que Bruna murió por asfixia. El estado del cuerpo tras varios días desaparecida impidió que los análisis más avanzados determinaran si había sufrido violencia sexual. Sin embargo, los documentos forenses dejaron claro otro punto. Cuando fue encontrada, Bruna llevaba únicamente ropa interior y presentaba numerosas lesiones producidas por agresiones físicas. Estos detalles, aunque no revelan todo lo sucedido, dibujan de forma dolorosa los últimos instantes de su vida, momentos que su familia preferiría no imaginar jamás. Pero antes de profundizar en la investigación y en la cadena de hechos que llevaron a este crimen, quizá lo más importante es recordar a Bruna como persona, como una mujer joven, una madre, alguien que estaba esforzándose por construir su propio futuro. A los 28 años, Bruna era madre de un niño de 7. Cursaba un máster en cambios sociales y participación política en la Universidad de São Paulo, un programa que reflejaba su carácter, sus ideales y sus aspiraciones. Contribuir a una sociedad más justa y mejor. Antes de eso, en 2018, Bruna se había licenciado en turismo en la misma universidad. En su último año de carrera, con apenas 21 años, dio a luz a su hijo, fruto de una relación que no duró, pero que le dejó lo más valioso de su vida. Aunque la pareja se separó, Bruna y el padre del niño intentaron mantener una relación de respeto y colaboración por el bien de su hijo.
Ambos compartían responsabilidades y buscaban darle al pequeño un entorno lo más estable posible. Convertirse en madre mientras estaba en la universidad casi la obliga a renunciar a sus sueños. Hubo momentos en los que Bruna pensó que no podría seguir, que todas las puertas académicas y profesionales estaban fuera de su alcance. Pero el apoyo constante de sus padres, Simón y Florisbaldo, fue lo que la mantuvo en la universidad. Ellos la ayudaron cuidando al niño y acompañándola en las etapas más difíciles, permitiendo que Bruna terminara sus estudios y continuara al mismo tiempo su camino como madre. Y esa era Bruna, una mujer joven que luchaba en silencio, superando obstáculos que muchos ni siquiera veían. Una madre que hacía todo lo posible para que su hijo tuviera una vida lo más completa posible, aun cuando las circunstancias no siempre eran favorables. Bruna había elegido una profesión que la apasionaba. Trabajó en distintas empresas de turismo y agencias de viajes. También disfrutaba viajando y su sueño era conocer todos los rincones de Brasil y muchos otros lugares del mundo. En una entrevista, Florisbaldo comentó que su hija disfrutaba ayudando a los demás y que no veía maldad en las personas. Vivía en su propio país de las maravillas, como Alicia. Para ella, todo el mundo era bueno. Según Florisbaldo, Bruna también sentía una gran empatía por los animales. Cualquier perro o gato que encontraba en la calle quería llevarlo a casa. Además, Bruna era activista en varios movimientos sociales. Se consideraba feminista y se sentía muy sensible y cercana a los casos de mujeres víctimas de violencia de género. En relación con esto, Simón asegura que su hija siempre luchó por los derechos de las mujeres y estudiaba los problemas sociales que las rodeaban, y que es profundamente triste que haya muerto precisamente de la manera que más temía. Al principio, cuando Bruna aún figuraba como desaparecida, surgieron sospechas de que su novio, Igor Sales, pudiera estar implicado en todo lo sucedido. Esta hipótesis no era descabellada si se tiene en cuenta que llevaban saliendo solo unos meses y que, en términos estrictos, él era la última persona conocida que la había visto con vida. Pero la posibilidad de que él hubiera participado fue rápidamente descartada cuando aparecieron los videos de las cámaras de seguridad que registraron parte del ataque que Bruna sufrió aquel día fatídico. Las primeras imágenes que se hicieron públicas el día 20 de abril mostraban a Bruna, vestida con una camiseta roja y un pantalón negro, saliendo del metro y cruzando la calle apresuradamente. Sin embargo, la grabación más importante era aquella en la que se veía a Bruna caminando por la acera, seguida por un hombre desconocido que se aproximaba a ella y finalmente la atacaba. En el video se observan movimientos bruscos en los que Bruna parece intentar defenderse del agresor. Según la investigación, en el lugar donde fue atacada hay una pendiente de tierra que conduce a la zona en la que se encontró el cuerpo de Bruna. Por lo tanto, se cree que el hombre la golpeó y la arrastró hacia arriba por la pendiente, donde finalmente la agredió sexualmente, la mató y abandonó su cuerpo entre los matorrales. El 23 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona había identificado al responsable del ataque y del crimen, y que se estaban realizando las acciones correspondientes para encontrarlo. En este caso, se trataba de Esteliano José Madureira, un hombre de 43 años que vivía en una carpa, es decir, una tienda de campaña, en una pequeña favela situada a solo 300 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Bruna. El nombre de Esteliano empezó a circular en la zona como un rumor entre los vecinos, que de alguna manera intentaban averiguar quién era el responsable de la muerte de Bruna tras el impacto que causó aquel crimen. Los vecinos lo conocían como un potencial agresor, ya que era adicto a las drogas y había cometido varios robos, por lo que tenía antecedentes penales. Además de robar y deambular por la zona, Esteliano ayudaba a algunos vendedores ambulantes de los alrededores de la estación de metro. Solía montar y desmontar sus puestos. La policía fue hasta la carpa de Esteliano y no lo encontró, pero sí halló ropa de mujer. Después de varios días de búsqueda, en la noche del 23 de abril, el cuerpo de Esteliano fue encontrado envuelto en una lona azul cerca de la avenida Morumbi, a unos 30 kilómetros de Taquera.
El cadáver estaba atado de manos y pies y presentaba múltiples puñaladas en el torso, entre ellas en el pecho y el abdomen, así como heridas en la nuca y en el ano. Se cree que Esteliano fue secuestrado en su carpa o en algún lugar cercano, posteriormente torturado y asesinado, y que su cuerpo fue abandonado después en la avenida Morumbi. Las autoridades plantearon la hipótesis de que Esteliano fue ejecutado por el Primeiro Comando da Capital. En español es Primer Comando de la Capital, es decir, Primer Comando de la Capital, una organización criminal brasileña que surgió a principios de la década de 1990 en la cárcel de Taubaté, en el estado de São Paulo, donde eran trasladados los presos considerados de alta peligrosidad. Es considerada la mayor organización criminal de Brasil y se estima que tiene alrededor de casi 3.000 miembros, de los cuales 6.000 están en prisión. Se cree que este grupo delictivo está presente en el 90% de las cárceles de São Paulo, pero también tiene aliados internacionales en Paraguay, Colombia, Bolivia, Uruguay y con la famosa banda venezolana Tren de Aragua. Asimismo, se calcula que gracias a sus actividades ilegales obtienen entre 400 y 800 millones de reales brasileños al año, y que hoy en día esta cifra equivaldría a aproximadamente 70 o 140 millones de dólares estadounidenses. El 24 de abril, Simone da Silva, la madre de Bruna, concedió una entrevista a Beto Ribeiro, periodista, escritor y youtuber especializado en la investigación de casos criminales en Brasil. En esta entrevista, Simone le explicó a Beto que Bruna era una seguidora fiel de su canal y que admiraba mucho su trabajo por el compromiso que mostraba con diversas causas. Simone también contó que había criado a Bruna para que fuera una persona bondadosa, empática y respetuosa con los demás, sin juzgar ni criticar a nadie por su orientación sexual, su situación social ni su condición económica. Ya de adulta, Bruna participó en distintas actividades sociales, como mencioné al principio, pero su principal enfoque siempre fue el movimiento feminista, y luchó activamente por esa causa. Tristemente, Simone reveló que, tras su muerte, Bruna empezó a recibir mensajes de odio por este mismo motivo. En la última publicación de Bruna en Facebook, había comentarios de personas burlándose de su muerte e incluso agradeciendo a Dios que hubiera muerto de una manera tan terrible, todo únicamente por sus creencias y su tendencia política. Simone describió a su hija como vida y alegría, una mujer joven que la animaba a ella misma a salir adelante y a disfrutar de la vida. Pero después de su muerte, la familia quedó completamente devastada. Su padre, Florisvaldo, tuvo que enfrentarse no solo a la ausencia de su hija, sino también a la de su nieto, ya que el niño tuvo que irse a vivir con su padre. Ahora, básicamente, ya no tiene ni a su hija ni a su nieto a su lado. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Simone contó que tuvo que explicarle a su nieto la muerte de Bruna, y que trató de hacerlo diciéndole que su madre siempre estaría con él y que se había convertido en una estrella hermosa en el cielo. Simone le dijo al niño que cada vez que mirara las estrellas y viera la más brillante, sabría que era su madre cuidándolo desde arriba. Poco después de esta conversación, que sin duda fue muy difícil, el niño miró al cielo, y como había muchas nubes y no podía ver bien las estrellas, le dijo a su abuela que quería trabajar mucho para ganar dinero y comprar un telescopio, y así poder ver a su madre con más claridad. En cuanto al día del crimen, Simone relató que aquel fin de semana su nieto estaba con su padre, por lo que Bruna aprovechó el tiempo libre para quedar con sus amigos y con su novio Igor. Bruna pensaba que su hijo se quedaría con su padre hasta el lunes y que ella lo recogería en la escuela. Pero ese domingo, el padre del niño le avisó que lo llevaría de vuelta antes porque al día siguiente tenía asuntos que atender y no podía seguir cuidándolo. Se organizaron y el padre dejó al niño en casa del abuelo materno, donde Florisvaldo lo recibió. Como Bruna sabía que su padre tenía que ir a trabajar, debía salir rápido para volver a casa. Y bueno, ya conocéis toda la historia que os he contado. En la entrevista, Simone dijo que el cuerpo de su hija fue encontrado por unos jóvenes que solían ir a esa zona para consumir sustancias, y que ella se enteró del hallazgo gracias a una mujer que la llamó para avisarle, incluso antes de que lo hiciera la policía.
Simón contó que, mientras estaba reconociendo el cuerpo de su hija, uno de los jóvenes de la zona se le acercó y le aseguró que iban a atrapar al asesino de su hija y le dijo: «Aunque nosotros hagamos cosas malas, no apoyamos que nadie mate a nadie y menos de esta manera». Simón insinuó que aquel joven que se acercó probablemente pertenecía a alguna banda criminal e incluso llegó a agradecerles públicamente por haber traído justicia de forma más rápida, ya que consideraba que el hombre había terminado como se merecía y que no era un ser humano. La madre señaló que si Esteliano hubiera sido detenido y llevado a prisión, probablemente no habría recibido una condena ni una justicia real en Brasil. Simone reveló que apenas unas horas antes de acudir a la grabación del programa con Beto, el día 24 de abril, se enteró de que el asesino de su hija había sido encontrado muerto. Según lo que ella sabía, este hombre era un delincuente ya habituado a matar y creía que podría haber abusado y asesinado a muchas otras mujeres. Simón está convencida de que Esteliano sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando atacó a Bruna y que probablemente lo había hecho muchas veces antes, porque conocía el momento preciso para actuar y porque el lugar al que arrastró y ocultó el cuerpo de ella no era de fácil acceso. Tenía que ser un sitio que él conocía de antemano. Después de lo sucedido, amigos y familiares de Bruna Oliveira da Silva fundaron un colectivo feminista llamado Colectivo Bruna y comenzaron a organizar actos en su memoria, así como una serie de manifestaciones públicas para exigir mayor seguridad para las mujeres en São Paulo. Y, amigos, hemos llegado al final de esta triste historia. Una madre que solo quería llegar a casa a tiempo para que su padre pudiera ir a trabajar y para poder pasar la noche con su hijo, que terminó en una tragedia absoluta porque había un hombre malvado merodeando por las calles. Tal vez mucha gente dirá: ella no debería haber ido caminando sola por la calle a esa hora, su novio tendría que haberla acompañado, debería haber hecho esto o lo otro. Pero, amigos, esta es la realidad, este es el mundo en el que vivimos. Lo terrible sucedió y el responsable hoy ya no está vivo, pero estas cosas seguirán ocurriendo. Y creo que podría ser a las 10 de la noche, podría ser a las 5 de la tarde. Y si esa persona tiene la intención de matar, lo hará a cualquier hora. Por eso sería muy injusto aferrarse a alguna razón para tratar de explicar esta tragedia. Nada en las decisiones de Bruna merece convertirse en excusa. No se puede decir que era distraída, que solía llegar tarde o que decidió caminar de noche, como si evitar esas conductas hubiera bastado para impedir lo que ocurrió. Porque la verdad es que ataques como este pueden suceder a cualquier hora del día, en cualquier lugar y a cualquier persona. Culpar a la víctima nunca ha explicado nada. Solo sirve para que quien comete el crimen se hunda aún más en la oscuridad. Bruna no hizo nada mal. Solo intentaba volver a casa, volver con el hijo que la esperaba, volver a la vida que había construido con tanta paciencia y esfuerzo. Lo que le ocurrió fue consecuencia de un acto brutal de otra persona, no de una decisión imprudente ni de un paso en falso dado por ella. Lo que pasó con Bruna nos recuerda que las mujeres no tienen que ser perfectas para estar a salvo. No necesitan comportarse según un modelo específico para evitar convertirse en víctimas. Y nunca, en ningún momento, deberían cargar con la responsabilidad de la violencia que otra persona decide ejercer. La partida de Bruna no es solo un caso criminal, sino también un recordatorio de la fragilidad de esos trayectos cotidianos que parecen inofensivos, y de la necesidad de buscar la verdad no para juzgar, sino para devolverle la justicia a una mujer que ya no tiene la oportunidad de defenderse por sí misma. El caso de Lily James no es solo una dolorosa tragedia, sino también una escalofriante historia de amor convertido en brutalidad justo dentro del recinto escolar. Lily, una joven y talentosa entrenadora de waterpolo, querida por todos, fue brutalmente asesinada con un martillo en el baño de la escuela St. Andrew's Cathedral. Lo más espantoso es que el asesino no era un extraño, sino su compañero de trabajo y expareja, Paul Tyson.
Este acto cruel fue cometido por Paul tan solo unos días después de que Lily pusiera fin tajantemente a su breve relación debido a su traición. Sin embargo, el asunto no terminó con la muerte de Lily. Inmediatamente después del crimen, Paul envió un mensaje escalofriante desde el teléfono de la víctima a su familia, actuando como un señuelo para los parientes de su exnovia, que llevó a un colega a convertirse en un asesino a sangre fría simplemente por ser rechazado. ¿Y por qué, después de llamar a la policía de forma anónima, se dirigió a los acantilados para suicidarse? Acompáñenos a examinar en detalle este impactante caso para desvelar todo el obsesivo recorrido del amor al odio. Lily James nació en el mes de mayo del año 2002 en Australia, en el suburbio costero de San, Nueva Gales del Sur. Fue la primogénita de Jamie James y su esposa, Peter. El nacimiento de Lily no solo fue una gran alegría para sus padres, sino también para su abuela, Barbara Adalt. Ella se enamoró inmediatamente de los hermosos ojos azules y el cabello rubio rizado de la niña, junto con su cálida sonrisa que irradiaba alegría. Como la familia vivía cerca de la bahía de Cagar, Lily pasó su infancia en la costa, donde el clima era agradable. Debido a que su ciudad era muy pequeña, los residentes se conocían muy bien. De hecho, James y Patty eran los consentidos de la comunidad. Y por extensión natural, Lily fue igualmente amada desde el momento de su nacimiento. Más tarde, la familia tuvo un segundo y último hijo, al que llamaron Max. James trabajaba como entrenador de waterpolo en una escuela inglesa para niñas en Hartsville, el centro comercial y de negocios de Sydney, donde Lily asistía. Durante sus años escolares, Lily demostró ser una chica extrovertida que hacía amigos fácilmente. También era una buena estudiante y le gustaba ayudar a aquellos que tenían dificultades con los estudios. Esta cualidad, sumada a su carácter agradable, hizo que Lily fuera muy querida. Cuando su hermano fue mayor, ella le ayudó con paciencia y diligencia a superar sus dificultades en algunas asignaturas. Siempre llena de energía, Lily aprendió a nadar pronto. Luego, siguiendo los pasos de su padre, se dedicó a los deportes acuáticos, eligiendo el waterpolo y llegando a ser una excelente atleta. En el instituto, Lily fue considerada una de las mejores alumnas. Además de su rendimiento académico y sus múltiples actividades extracurriculares, los profesores también valoraban su capacidad para adaptarse a cualquier tarea y dedicarse por completo. Estas cualidades quedaron patentes al participar en los grupos de teatro y danza de la escuela, donde también cosechó un éxito considerable. De hecho, Lily se propuso perfeccionar ambas disciplinas artísticas, algo que rápidamente logró. Su talento le permitía realizar actuaciones que combinaban la expresividad dramática con la gracia física inherente a la danza. Cuando Lilia se dio cuenta de que podía cautivar al público, comenzó a prepararse para participar en el festival Eisteddfod. Este festival era un verdadero acontecimiento para los países de habla inglesa, como Australia y el Reino Unido. Ofrecía la oportunidad de mostrar el talento ante el público y competir en diversas categorías, desde teatro hasta danza y otras actuaciones artísticas. Al mismo tiempo, los participantes podían aprender cosas nuevas y mejorar sus habilidades a través de críticas constructivas de jueces cualificados. El festival también estaba bien patrocinado. Lilia, deseando hacerse un hueco entre los galardonados, decidió recitar un monólogo de la obra más famosa de William Shakespeare, Macbeth. Para enfatizar su estilo único, decidió no solo apoyarse en las palabras y las expresiones faciales, sino también transmitir el viaje emocional del personaje principal a través de los movimientos corporales, casi interpretando la obra con todo su cuerpo. Así, Lilia llevó a cabo su idea armoniosamente, lo que le valió los elogios del jurado y el segundo puesto en la categoría de teatro. Esta talentosa joven también tuvo éxito en los deportes, convirtiéndose en campeona de natación en la categoría sub-17. No es de extrañar que Jamie y Peter estuvieran inmensamente orgullosos de su hija y celebraran cada uno de sus éxitos. Además, Lily, que entonces tenía solo 16 años, superó el examen para el permiso de conducir provisional en el año 2018.
y sus padres compartieron de inmediato esta gran noticia en las redes sociales. En su graduación del instituto en el año 2020, Lily estaba radiante de felicidad. Todas las puertas estaban abiertas para la inteligente, hermosa e independiente Lily. Para entonces ya había decidido seguir una carrera deportiva y se inscribió en la Universidad Tecnológica de Sydney para estudiar la licenciatura en gestión deportiva. A principios del año 2021, al comenzar sus estudios, Lily aceptó un trabajo a tiempo parcial como entrenadora de waterpolo en la escuela St. Andrew's Cathedral. Desde el principio, el trabajo de Lily fue mucho más interesante de lo que esperaba, y gracias a su carácter vivaz y a su amor por la profesión, convirtió las clases en un entretenimiento único y se ganó el afecto de sus alumnos. La edad también fue una ventaja para ella. Como profesora joven, rápidamente desarrolló una relación estrecha con el grupo, haciendo que se sintieran como si se conocieran de toda la vida. Lily también era una buena profesora por su atención al detalle. Por ejemplo, escribía una tarjeta para cada alumno, destacando su individualidad, belleza y talentos especiales. Allí, Lilia también conoció a Paul Thiessen, profesor de deportes y ayudante de la escuela. Paul nació en los Países Bajos en 1999 y era hijo único de Steph y Esther Tyson, que se habían hecho ricos. La familia se mudó a Australia en el año 2015 cuando su padre fue trasladado a Sydney por trabajo. Allí, Paul asistió a la escuela St. Andrew's Cathedral, donde rápidamente se unió al equipo de cricket. Con el tiempo, Paul se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y finalmente se convirtió en el capitán del equipo. También participó activamente en la vida escolar, ayudando a planificar y organizar varios eventos. Sin embargo, no todos sus compañeros tenían una buena opinión de Paul. Algunos lo consideraban bastante arrogante, y a muchos no les gustaba la forma en que Paul interactuaba con las chicas. En su opinión, el chico se comportaba como si cualquier chica se enamorara de él tras solo unos minutos de conversación. Cuando Paul se graduó de la escuela secundaria en el año 2017, la escuela le ofreció el puesto de entrenador asistente de los equipos de cricket y hockey. Aceptó la oferta y asumió el puesto de jefe de este departamento deportivo a principios del año 2018. En su nuevo cargo mostró dedicación y entusiasmo, motivando y animando a los alumnos. Otros miembros del personal de la escuela describieron a Paul como una persona amable, que se había ganado el respeto de todos. Sin embargo, en circunstancias poco claras, Paul regresó con sus padres a los Países Bajos. Por la misma época, decidió estudiar una maestría en educación física para mejorar sus conocimientos de entrenamiento. Tras finalizar sus estudios, aceptó una invitación para volver al departamento de deportes de la escuela St. Andrews a principios del año 2020. De vuelta en Australia, Paul se reunió con antiguos compañeros de clase y de equipo de hockey. Los dos jóvenes decidieron compartir los gastos y se mudaron a un apartamento compartido en Kensington, un suburbio del este de Sydney. Como parte de sus obligaciones como entrenador, Paul tenía que hacerse cargo de los equipos deportivos de otros entrenadores después de sus sesiones, lo que también le obligaba a conocer sus horarios de práctica. Esto fue lo que llevó a Paul a Lily. Además de su trabajo diurno, Paul también se unió al equipo de hockey sobre hielo de la Universidad de Nueva Gales del Sur e impartía clases en otra institución educativa. A pesar de sus múltiples compromisos y de estar siempre rodeado de gente, Paul era un joven muy solitario. Fue en este momento, el día 18 de marzo del año 2020, que el primer ministro de Australia, Scott Morrison, declaró el estado de emergencia biológica debido a la pandemia de coronavirus e impuso un estricto confinamiento al país. Las restricciones, que afectaron a todos los ámbitos de la vida, no solo dejaron a Paul inactivo, sino que también lo aislaron de todo contacto humano. En este momento, Paul no se comunicaba con nadie, ni siquiera en el mundo virtual. En total, pasó 18 meses de soledad en una ciudad que, aunque le resultaba familiar, le parecía inmensamente ajena y vacía. Como a muchas personas en el mundo, el aislamiento también afectó las relaciones de Paul con los demás. A mediados del año 2021, cuando se levantaron las restricciones y todo volvió a la normalidad, Paul retomó sus funciones anteriores.
Muy pronto recuperó su reputación anterior en el mundo del deporte y se convirtió en un jugador clave en el equipo de hockey sobre hielo, cuyo rostro incluso se utilizaba en la publicidad de los partidos. En este momento, Paul ya no solo se interesaba amistosamente por Lily. Sin embargo, cabe señalar que Paul mostraba interés romántico no solo por ella. Algunas alumnas lo consideraban un pervertido porque a menudo coqueteaba con las chicas a las que entrenaba, a pesar de que ya era un adulto. Más tarde, las alumnas informaron en sus declaraciones exactamente lo que Paul hacía. Por ejemplo, a menudo miraba a las chicas de los equipos deportivos de forma inapropiada, avergonzándolas así. Sin embargo, no todo el mundo estaba al tanto de las acciones de Paul, y otros entrenadores desconocían por completo. Por el contrario, muchos consideraban a Paul una figura importante en la vida deportiva de los lugares donde trabajaba, ya que sus excelentes actuaciones fueron cruciales para que llegaran a la final de la Liga de Hockey de Sydney. Aunque luego sufrieron una derrota en ese partido el día 9 de septiembre del año 2023. Unos días después, Paul finalmente se armó de valor para invitar a Lily a salir, y ella aceptó encantada, sin saber nada de los rumores y la mala reputación del joven. La primera cita salió mucho mejor de lo esperado, por lo que ambos quedaron cautivados el uno por el otro, y comenzó una relación apasionada y turbulenta. A pesar de esta pasión, se mantuvieron discretos, especialmente con respecto a su trabajo. Por lo tanto, decidieron mantener su relación en secreto para alumnos y compañeros. Lily cumplió su promesa, pero Paul no pudo contenerse y les contó a todos sus alumnos sobre su relación. No es de extrañar que el rumor se extendiera rápidamente por toda la escuela. A principios del mes de octubre del año 2023, Lily finalmente se enteró de que Paul había revelado el secreto y se sintió traicionada. Esto no fue un asunto menor para ella, ya que la forma en que él se jactaba de sus salidas había hecho que Lily fuera juzgada. Se sintió decepcionada y, por supuesto, decidió poner fin a la relación, ya que esta situación dejaba claro que no podía confiar en Paul. En ese momento solo llevaban 5 semanas juntos, pero Lily estaba decidida a no estar con alguien como Paul. Aunque él intentó persuadirla y le puso varias excusas, ella se mantuvo firme. Esto significó el cese definitivo de cualquier reconciliación entre ellos. En cuestión de horas, el dolor de Paul por la ruptura se transformó en rabia, no hacia sí mismo por no mantener su promesa, sino hacia Lily por no poder perdonarlo. La rabia que sintió Paul le hizo pensar en cómo podía hacer daño a la chica. Y solo unos días después decidió llevar a cabo un acto terrible. En ese momento, Paul acudió a una ferretería y compró la herramienta para su inminente crimen, un martillo. El día 25 de octubre del año 2023, Lily salió de su casa y se dirigió a la universidad. Por la tarde, fue a la escuela para dedicar un día más a trabajar con sus alumnos. Al mismo tiempo, Paul alquiló un coche plateado y también condujo hasta la escuela. Al llegar, no entró en la escuela, sino que se quedó en su coche, esperando pacientemente a que terminaran las clases. Alrededor de las 7 de la noche, cuando el entrenamiento de waterpolo había terminado y los estudiantes se habían ido a casa, Paul finalmente se dirigió al gimnasio de la escuela con un martillo en la mano. Allí observó a Lily ducharse y la siguió en silencio. Cada uno de sus movimientos fue captado por las cámaras de vigilancia colocadas en las paredes de la escuela. En esa sala, cuando ya no quedaba nadie más, mantuvieron una acalorada discusión, y los acontecimientos posteriores se desarrollaron tan rápido como su breve historia de amor. Paul la atacó, y cuando ella gritó, él sacó el martillo y mató a Lily. Después del acto, Paul esperó una hora. Tomó el teléfono y la mochila de Lily y luego salió del baño. La salida de Paul del baño y de la escuela también fue grabada por las cámaras de vigilancia. El malhechor condujo hasta la zona conocida como Elgin, en el suburbio de la bahía de Watson, famosa por sus acantilados. Después de irse, Paul regresó a la escuela por tercera vez y fue grabado de nuevo por las cámaras de vigilancia. Al mismo tiempo, Jamie y Peter intentaban repetidamente ponerse en contacto con su hija, sin éxito.
Desesperados, sintiendo que algo no iba bien, decidieron ponerse en contacto con la policía y presentar una denuncia por desaparición. Las autoridades respondieron inmediatamente a la denuncia y organizaron la búsqueda de Lily. Alrededor de las 10 de la noche, Paul envió un mensaje de texto al padre de Lily desde el móvil de ella, pidiéndole que fuera a recogerla a la escuela sin dar más explicaciones. Surge la pregunta lógica: ¿por qué hizo esto Paul? Sin embargo, el joven no pudo responder a esta pregunta, y parece que los motivos y acciones de un criminal solo son claros para él mismo. Una hora más tarde, el criminal de 24 años llamó de forma anónima a los servicios de emergencia e informó de un cuerpo en el baño de la escuela St. Andrews. Luego añadió que este caso necesitaba ser investigado y luego tiró el arma homicida y la mochila de Lily a un cubo de basura. Tras finalizar la llamada, Paul regresó a la zona de Elgev, abandonó el coche de alquiler y miró hacia abajo desde la altura del acantilado. Sucumbiendo a la tentación de aprender y al vértigo, dio un paso adelante y puso fin a su vida. La policía llegó a la escuela solo unos minutos antes de la medianoche tras la inquietante llamada. La escuela vacía y silenciosa parecía espeluznante en la oscuridad. Los pasillos vacíos creaban una atmósfera aterradora y todo gritaba que algo horrible había sucedido dentro de esos muros. Cuando los oficiales descubrieron una silueta en el suelo del gimnasio, se dieron cuenta de que su peor miedo se había hecho realidad. El cuerpo de Lily estaba frío para entonces, y estaba claro que ya no se podía hacer nada por ella. Sin embargo, debido a su estado, la policía no pudo identificar inicialmente el cuerpo. Como parte de la investigación, la primera tarea de los oficiales fue confiscar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del gimnasio. Después, el equipo rastreó la llamada anónima. La policía esperaba que la persona que llamó pudiera proporcionarles más información sobre el caso. Después de algunos informes, inicialmente determinaron que el número de teléfono pertenecía a Paul. Por lo tanto, inmediatamente comenzaron a llamarle sin cesar. En ese momento todavía no lo consideraban sospechoso y solo querían que Paul les dijera todo lo que sabía. Desafortunadamente, Paul no respondía a las llamadas, por lo que la policía tuvo que localizar su teléfono móvil. Así, en la madrugada del día 26 de octubre del año 2023, la policía llegó al barrio de Elgev y acordonó la zona. Tras una minuciosa patrulla y búsqueda, se encontró un martillo, que casi de inmediato se determinó que era el arma homicida. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, los oficiales también encontraron las pertenencias de Paul. La policía pidió entonces a la dirección de la escuela que suspendiera las clases hasta que la investigación concluyera. Todos los padres y tutores fueron informados mediante mensajes de texto en los que también se hacía hincapié en el terrible crimen. Naturalmente, el pánico estalló inmediatamente en la comunidad. 2 horas más tarde, llegó un segundo mensaje que tranquilizó en parte a los adultos, ya que la dirección de la escuela informó de que había indicios de que la víctima no era alumna de la escuela. Sin embargo, después de una noche sin dormir llena de ansiedad, Jamie y Peter no compartían el optimismo de los demás. La autopsia se realizó el mismo día, y en la mañana del jueves, Jamie y Peter recibieron la devastadora noticia sobre el horrible destino de su primogénita. En cuestión de minutos, el hogar familiar se llenó de vecinos y amigos, todos dispuestos a brindarles cualquier apoyo que pudieran. Los residentes del barrio también expresaron su dolor y respeto por la difunta y su familia, dejando flores y juguetes. Paul fue identificado gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia del pabellón deportivo. Posteriormente, las autoridades pudieron establecer la relación entre el principal sospechoso y analizaron el cuerpo de la víctima, y así encontraron el motivo del crimen. Sin embargo, dado que no había pistas sobre su paradero, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que el joven se hubiera quitado la vida. En cualquier caso, se movilizaron barcos e incluso helicópteros en el área alrededor de los acantilados donde se encontró el teléfono móvil de Paul para ayudar en la búsqueda. En su declaración, el jefe de policía Martin Filn identificó a Lily como la principal sospechosa.
explicando que, basándose en la naturaleza de sus heridas, estaba claro que Lily había sido víctima de un asesinato. Aunque se confirmó que no había antecedentes de violencia doméstica entre ella y Paul, la información se difundió con la clara intención de que cualquiera que tuviera más información se pusiera en contacto con las autoridades. A primera hora de la mañana siguiente, el viernes, día 27 de octubre del año 2023, un grupo de comerciantes se preparaba para comenzar su jornada laboral. El trabajo en cuestión se estaba llevando a cabo en una obra cercana a la cima de uno de los acantilados de El Gapa. Sin embargo, los trabajadores tuvieron que interrumpir su trabajo casi de inmediato porque se sorprendieron por la horrible vista de un cuerpo flotando en el agua cerca de las rocas. Informaron inmediatamente de su hallazgo a la policía que, al llegar, acordonó la zona desde arriba y organizó un equipo de rescate para recuperar el cuerpo. Las condiciones meteorológicas adversas complicaron la ya difícil operación. No fue hasta alrededor del mediodía que finalmente lograron completar su tarea, lo que requirió la ayuda de un helicóptero. Los medios de comunicación informaron de que la identidad del difunto no pudo establecerse de inmediato, aunque los funcionarios tenían una sospecha. Mientras tanto, los restos fueron llevados al departamento forense para la autopsia. Las huellas dactilares y otras trazas de ADN recogidas fueron enviadas a la Embajada de los Países Bajos para su revisión, donde el hombre, Paul, fue identificado. En la primera entrevista, la familia de Lily expresó un dolor indescriptible por la pérdida de su hija. Posteriormente, declararon que, a pesar de todo, estaban agradecidos a la comunidad por brindarles el apoyo necesario. La familia concluyó su declaración señalando que la investigación del crimen estaba en curso y que, por lo tanto, se negaban a hacer más comentarios. Al mismo tiempo, amigos, compañeros de clase y colegas expresaron sus condolencias a la joven en las redes sociales. Organizaron un monumento espontáneo para Lily frente a la escuela y depositaron flores y cartas. También se publicó un vídeo en el sitio web del instituto que mostraba a Lily leyendo el monólogo de Macbeth, que le había valido tantos elogios y una victoria en un importante concurso. La directora Julia Magonig también expresó su sincera gratitud por el amor y el apoyo en este momento difícil. La directora explicó que Lily tenía unos rasgos de carácter y unas cualidades que no podían olvidarse. Al mismo tiempo, era difícil ignorar el hecho de que la tragedia que le sucedió a Lily tuvo lugar en el recinto de una institución donde los niños y adolescentes menores de edad deberían haberse sentido seguros. Con esto en mente, Julia también envió una carta a los padres, asegurándoles que, según la policía, se trataba de un acto espontáneo que nunca se repetiría y que no tendría repercusiones en los niños. Posteriormente, la directora Julia intentó convencer al público de que el horror del acto no definía a toda la escuela e instó a los padres y alumnos a continuar las clases con un nuevo espíritu. Además, se tomaron varias medidas en relación con los acontecimientos. Por ejemplo, se restringió el acceso de los alumnos al gimnasio, mientras que la biblioteca se transformó en un centro de asesoramiento psicológico sin cita previa para aquellos alumnos que necesitaran ayuda profesional para hacer frente a la pérdida. Además, muchas personas exigieron que se demolieran el baño y la sala contigua donde se cometió el crimen. El día 3 de noviembre del año 2023, la dirección de la escuela finalmente accedió a los deseos del público. En medio de la investigación y el dolor, un conocido periódico local se puso en contacto con Tim Watson Monroe, un psicólogo forense y experto en derecho penal con experiencia. Lo entrevistaron para que Monroe pudiera contar a la gente lo que había sucedido y aclarar el alcance de la tragedia. Cuando los periodistas le preguntaron si Paul era consciente del crimen que había cometido y de sus consecuencias, Tim explicó que las acciones del perpetrador eran típicas de personas con un ego frágil que no pueden aceptar el rechazo. Sin embargo, Tim añadió que el comportamiento de Paul no era simplemente el de una persona insatisfecha u ofendida, sino el de alguien que intencionalmente quería causar daño. Según él, Paul no llevó a cabo este acto en un arrebato de ira, lo que claramente era cierto basándose en la crueldad con la que trató a la familia de Lily al enviarles un mensaje desde su teléfono móvil pidiéndoles que la buscaran.
Otro punto crucial, según el experto, fue el retraso entre el momento en que Paul informó a la policía de la muerte de Lilia y el momento en que saltó del acantilado. Tim sospechó que Paul hizo esto para mostrar su desafío a las autoridades y evitar el castigo apropiado. En general, Tim describió a Paul como un narcisista con tendencias psicopáticas. Por su parte, Steph y Esther decidieron no repatriar los restos de su hijo. En su lugar, optaron por la cremación y esparcieron sus cenizas en una playa de Sydney. El funeral de Lily tuvo lugar el día 17 de noviembre del año 2023, en la escuela inglesa para niñas a la que asistía. La ceremonia fue retransmitida en directo desde el recinto de la escuela St. Andrews y unió a alumnos y profesores en un dolor indescriptible. Aproximadamente 500 personas asistieron al funeral. Todos los seres queridos y amigos de Lily pidieron a la gente que vistiera ropa de colores claros y trajera flores igualmente coloridas, ya que eso era exactamente lo que Lily habría querido. En el momento más emotivo del día, Jamie pronunció unas sinceras palabras dirigidas a su querida hija y a todos los que tienen hijos. Al mediodía, el coche fúnebre llegó para llevarse el ataúd blanco, y mientras se alejaba, los amigos y familiares de Lily se abrazaron y lloraron para despedirse de Lily. Jamie y Peter dijeron por última vez que recordarían todos los días que pasaron con su hija. La abuela de Lily, Bárbara, también encontró fuerzas, después de mucho tiempo, para decir unas cálidas palabras sobre su nieta. La repentina pérdida de una joven tan talentosa y llena de vida dejó un vacío imposible de llenar, obligando a la familia y a la comunidad a enfrentar el dolor y la verdad de que la violencia y el egoísmo pueden destruir una vida en un instante. Es una advertencia terrible que permanece grabada en la memoria sobre la tragedia ocurrida tras las puertas aparentemente seguras de una escuela.